Buenas jóvenes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Continuamos entonces con el análisis de los tipos penales que componen el bien jurídico de la seguridad pública. Para tales efectos, arrancamos esta segunda parte con el tipo penal de terrorismo. Artículos 343 del Código Penal. Pueden ubicarse a efectos de que sigan la lectura y el análisis que vamos a hacer de esta conducta penal y subsiguientes. Señala este tipo penal de forma literal así: el que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o la edificación o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los delitos que se ocasione con esta conducta. De esta primera lectura que hacemos del artículo, podemos en primer lugar determinar que se trata, que tiene unos dos verbos rectores: provocar o mantener, y que procura la conducta mantener en zozobra o terror a la población o a un sector de ella, pero mediante actos que efectivamente pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas contra la cual va dirigido. Aquí habla de la población o un sector de ella. Y aquí vemos que el legislador la va a particularizar. Se trata de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento, conducción de fluidos o fuerzas motrices. Y para tales efectos van a emplear actos eficaces que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad, pero, ojo, valiéndose de medios capaces de causar efectivamente esos estragos. Es decir, no se trata de cualquier medio, sino que tienen que ser medios idóneos que efectivamente provoquen este estado de zozobra o terror en la población o en un sector de ella. Ahora bien, la conducta se genera solamente o se consuma solamente con la mera provocación de ese estado de zozobra o terror, o manteniéndolo, independientemente de que si se generan otras conductas colaterales, y aquí está claro el legislador cuando lo señala, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con esta conducta. Por ejemplo, aparte del terrorismo, se pueden ocasionar tipos penales como el hurto o tipos penales como la muerte. Indistintamente de ello, el tipo penal solamente se consuma con la mera provocación o manteniendo ese estado de zozobra o terror. Miremos a ver qué sigue señalando el tipo penal. Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta magnetofónica, video o casete o escrito anónimo, la pena será de 32 a 90 meses de prisión. Aquí hay una rebaja de la pena ostensible si se hace a través de estos medios, es decir, mediante llamada telefónica, cintas magnetofónicas, es decir, enviando un CD, enviando un cassette, videos, cassette, escritos anónimos, y conlleva una rebaja mínima. ¿Por qué? Porque estos medios son menos gravosos que los empleados en el primer inciso. La pena en este primer inciso está aquí, yo la borré por economía del espacio, pero arranca con una pena mínima de 160 meses. Y fíjense acá que la pena mínima arranca de 32 a 90 meses. Entonces hay una disminución punitiva en este segundo inciso por los medios que se utilizan, que son menos gravosos que lo que podrían utilizarse en el inciso primero. Sobre este tipo penal indicamos algunas características. Delito. Se trata de un delito de resultado objetivo. Es decir, se tiene que dar un resultado que sea verificable, que sea palpable, que sea medible. ¿Cuál es ese resultado? Zozobra o terror. La zozobra y el terror tienen que estar constatados, tienen que estar probado a efectos de determinar si el sujeto agente efectivamente provocó ese estado emocional en las personas o en un sector de la población a efectos de determinar si estamos o no en presencia del terrorismo. Se trata de un tipo penal de peligro, en tanto que una vez se consuma, efectivamente hay una vulneración de bienes jurídicos de la seguridad pública. Conducta permanente. Conducta permanente porque se puede provocar o mantener la situación de zozobra o terror. Modos en los cuales se puede cometer esta conducta. Debe valerse de medios idóneos para causar zozobra o terror mediante actos que generan peligro. Es decir, repito, ya lo he mencionado, no se trata de cualquier medio, sino que tienen que ser medios idóneos que efectivamente provoquen este estado de zozobra o terror. Recuerden, mediante actos que pongan en peligro. Los actos deben ser tan eficaces que efectivamente pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad. Bien, pasemos entonces a las características del terrorismo.
Primera característica, el originar estado generalizado de miedo, sensación de amenaza e inseguridad o prolongarlo en el tiempo. Eso va a llevar o va a generar que efectivamente estemos en presencia del terrorismo. Estado generalizado de miedo, sensación de amenaza e inseguridad o que esté prolongado o que pueda estar prolongado en el tiempo. Segundo, los actos de peligro deben ser realizados por medios idóneos para causar daños considerables a las personas o a las cosas, sin que sea necesario que tales hechos se configuren, pues si ello ocurre, puede ocurrir en otras conductas. Esto es algo que es previsible en la parte final del primer inciso. Recuerde que la parte final del primer inciso señala, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con esta conducta. Imaginémonos a una persona que genera terror en una población por el uso de unas bombas que se amarra en un chaleco. La mera sensación, el mero resultado que provoca de zozobra y terror en la población, esta conducta ya configura el terrorismo. Ahora, si efectivamente estos explosivos llegan a estallar y provocan daños en bien ajeno, lesiones personales de algunas personas o homicidio, pues ahí vamos a tener un concurso de conductas punibles. ¿Por qué? Porque el terrorismo se va a causar independientemente de las consecuencias que se pueden generar por este acto considerado de forma individual. Pero, repito, se tiene que tratar de actos que efectivamente pongan en peligro la vida, la integridad física de las personas, es decir, a través de actos o medios idóneos. Miremos otra característica. Si la primera de las características se ocasiona solo por medio de la difusión de una amenaza, es decir, la que está en el inciso primero del artículo 343, sin acto alguno efectivo que eleve riesgo de ciertas actividades o bienes jurídicos, se procederá a atenuar la pena. Es decir, si aquí señala que si nos ubicamos en el primer inciso, como lo habíamos mencionado hace un momento, que es este que se encuentra acá, pero en el evento de que la conducta se llegue a cometer por estos medios, evidentemente estos medios serán menos gravosos que los que se podrían emplear en el primer inciso. Y ya lo habíamos dicho, se va a considerar una rebaja en la pena si se hace a través de llamadas telefónicas, citas magnetofónicas, videos, casetes, escritos anónimos, y la pena arrancará de 32 a 90 meses. Y habíamos mencionado que la pena en este primer inciso arrancará de 160 meses hacia adelante. Ahí tienen pues las características del artículo 343 del delito de terrorismo. Tipificación del terrorismo, es decir, cómo se puede dar la tipificación o la adecuación de la conducta y para efectos de que se subsuma en el tipo penal del que estamos hablando, ubicado en el artículo 343. Se tiene que generar la zozobra, la cual corresponde a una situación de intranquilidad, inquietud, aflicción, angustia, desazón, incertidumbre o desasosiego, mientras que el terror alude al miedo, pánico, temor, pavor o susto. Fíjense que se trata de dos conductas que se pueden diferenciar, de dos sensaciones que se pueden interpretar y se pueden verificar, pero en que en todo caso se tienen que constatar a efectos de determinar si efectivamente se tipifica el tipo penal del artículo 343. Aquí voy a colocar unas imágenes para ilustrar de mejor manera tal situación. En la primera imagen vemos que se trata de ilustrar lo que es la zozobra, es decir, una situación de intranquilidad, inquietud, aflicción, angustia, desazón, la persona está temblando. Y a la segunda imagen vemos una imagen de protección. La persona alude al miedo, pánico, temor, pavor o susto. Se trata de dos conductas que pueden ser diferenciadas, pero que en el evento de provocarse, por medios idóneos, se va a entender que se puede cometer la conducta tipificada en el artículo 343. Sobra señalar que sin la acreditación de tales circunstancias no podrá tenerse por configurada la tipicidad del delito de comento. Es decir, se tiene que verificar que efectivamente se está en presencia de zozobra o terror causados por medios idóneos dirigidos a la población o contra un sector de la población. ¿Qué dice la jurisprudencia respecto del artículo 343? Veamos. Hay una relación teleológica, es decir, una relación de fin entre la realización de medios a fin, entre la realización de actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas
o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, y los verbos rectores de provocar o mantener en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella. Es decir, están unidos por una relación, repito, teleológica de medio a fin, para lo cual se exige además la utilización de medios capaces que causen estrago, de modo que sin tal articulación de aquellos actos con los referidos medios y la consecución de la provocación o mantenimiento del estado de zozobra o terror en la población, no se configura el referido tipo penal. Tienen que estar unidos, tienen que estar articulados los medios idóneos junto con los actos que se han empleado para provocar la sensación de zozobra y terror en la población o en un sector de ella para poder hablar de terrorismo. Si se han utilizado, por ejemplo, medios que son idóneos para provocar el terrorismo, pero la sensación finalmente no se logra cometer o no llega a impactar a la población, pues no vamos a estar en presencia de la conducta terrorista. Digamos que una persona es sorprendida con explosivos que va a utilizar para cometer el tipo penal de terrorismo. Sin embargo, la persona es detenida, pues será judicializada por la posesión de ese tipo de elementos de carácter explosivo. No obstante, aun cuando la finalidad era cometer actos terroristas, pues no se le va a imputar el terrorismo porque efectivamente no se llegó a poner a la población en sensación de zozobra o terror, aun cuando el medio que tenía sí era posible o era idóneo para causar esta finalidad. O puede suceder que la persona utilizaba un medio y tenía la finalidad de causar terror o miedo, pero el medio que estaba empleando era un medio que era inocuo, era un medio que era inofensivo y que a la postre no iba a causar la sensación que estaba provocando causar. Miremos un ejemplo que trae la Corte Suprema acá, en otro caso, en comento. Señala la Corte Suprema, sentencia de 1 de octubre de 2014, una sentencia de reciente pronunciamiento, 40401 erradicado. Cuando se crea una situación de zozobra generalizada derivada, ojo aquí, derivada de una falsa información masiva sobre un supuesto envenenamiento de los tanques de suministro de agua potable de un municipio, pero no se está colocando en peligro alguno de los objetos materiales señalados en la ley y tampoco se han utilizado medios capaces de causar estrago, tal conducta no se adecua al tipo de terrorismo, por lo menos en su primer caso. No se va a adecuar al tipo penal de terrorismo porque los medios empleados no son idóneos para causar peligro ni para la vida ni para la integridad de las personas, y mucho menos los medios van a causar esa zozobra generalizada como lo exige el tipo penal de terrorismo. O en el evento de causarse esa sensación, se tiene que verificar, tal y cual lo señala la Corte Suprema, que efectivamente los medios que hayan sido empleados hayan sido idóneos para ello. Aquí podríamos estar en presencia de otro tipo penal. Por ejemplo, podríamos estar en presencia de la conducta plasmada en el inciso segundo del artículo 343 o de forma más específica podríamos estar en presencia del tipo penal de amenaza, que vamos a ver más adelante. Sigamos. Agravantes del tipo penal de terrorismo. Los agravantes son los siguientes. Se encuentran en el artículo 343. Se hiciera coparticipación de la comisión de delito a menor de 18 años. Se salten o se tomen de la fuerza pública, de los cuerpos de seguridad del Estado o sedes diplomáticas o consulares. Tercera, la conducta se ejecute para impedir o alterar el normal desarrollo de los certámenes democráticos. Cuarto, el autor o partícipe sea miembro de la fuerza pública o de organismos de seguridad del Estado. Quinto, cuando la conducta recaiga sobre personas intencionalmente protegidas, diferentes de las señaladas en el título 2 de este libro, o agentes diplomáticos de conformidad con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, o se afecten edificaciones de países amigos o se perturben las relaciones internacionales. Aquí vemos entonces los agravantes del tipo penal de terrorismo. El tipo penal de terrorismo está ubicado en el artículo 343. El agravante está ubicado en el artículo 344. Aquí debí mencionarlo, una pequeña omisión, pero tengan en cuenta eso. El agravante está en el artículo 344. Aquí lo que se hace es un aumento de la punibilidad en tanto que existe o un desvalor de acción o un desvalor de resultado frente a cada uno de estos agravantes. Por ejemplo, si se utiliza para cometer el acto terrorista a menores de 18 años, ahí hay un desvalor de acción y por esa conducta la pena va a aumentar.
se asalten o tomen instalaciones de la fuerza pública. Evidentemente hay un desmejoramiento de la seguridad del Estado y también aquí va a haber un desvalor de resultados, lo que va a llevar a que se sancione con mayor fuerza los actos de terror, muy propio de nuestro país que ha vivido en un conflicto armado. Tercera, la conducta se ejecute para impedir o alterar el normal desarrollo de los certámenes electorales. También ha sido una cuestión muy propia de nuestro país, en donde los actos de terrorismo han sido precisamente utilizados para perturbar los certámenes electorales, en tanto son los sistemas a través de los cuales se legitima el sistema democrático propio del Estado colombiano. El autor o partícipe sea miembro de la fuerza pública, que hay un desvalor de acción, en tanto que se castiga con mayor severidad que quien actúa o quien genera el acto de terrorismo sea alguien cuyo mandato a través de la Constitución sea precisamente preservar la soberanía de la nación. Y cuando la conducta recaiga sobre personas internacionalmente protegidas, en este caso miembros de consulados o agentes diplomáticos o de embajadas, y aquí vamos a ver que hay una agravante en tanto que existe un desvalor de resultado. Pasemos ahora al artículo 345. Financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas o de la delincuencia organizada. Y señala el tipo penal así: el que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie, guarde fondos, bienes o recursos o realice cualquier acto o cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, a grupos armados, a la margen de la ley o a sus integrantes, a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros y a las actividades de terroristas, incurrirá en prisión. Es decir, aquí lo que se trata de sancionar es la financiación del terrorismo o de grupos que están organizados para cometer conductas de carácter de terror. Fijémonos ahora en las características de este delito. Tiene un sujeto activo indeterminado singular, es decir, cualquier persona idónea puede cometer este tipo penal. El sujeto pasivo es el Estado. Verbo rector compuesto puede ser proveer, recolectar, entregar, recibir, administrar, apostar, custodiar o guardar. Extensión de las acciones: actos de promoción, organización, apoyo, mantenimiento, financiación o sostenimiento económico. Es decir, no solamente van a bastar estos verbos rectores, sino que también se pueden extender esas acciones a través de estas conductas, a través de estas acciones que les acabo de mencionar. Se trata de un tipo penal de mera actividad, es decir, la mera actividad de financiamiento, sostenimiento de las organizaciones terroristas da lugar a que se ejecute esta conducta penal. Es de peligro en tanto que una vez se haga el propósito que está evitando la norma, se pone en riesgo el bien jurídico protegido, que es de la seguridad pública. Conducta instantánea, es decir, la mera actividad da lugar a que se ejecute o se consuma esta conducta. No admite tentativa en tanto que es un tipo penal de mera actividad o mera conducta. Admite coparticipación, es decir, puede ser una conducta cometida por autor, ya sea autor directo o material, o autor inmediato, coautoría, determinación y complicidad. Si necesitan estudiar este tema, hay un video habilitado para tal fin, el cual pueden consultar, que está cargado también en la plataforma de YouTube. Pasemos ahora al tipo penal de amenazas, artículo 347. El tipo penal de amenazas señala lo siguiente. Fíjense que aquí hubo una modificación de la ley 1908 de 2018, una modificación reciente de tipo penal de amenaza que está en el artículo 347. Señala el tipo penal así: el que por cualquier medio, fíjense, aquí habla de cualquier medio, y aquí vamos a ver unas diferencias entre el tipo penal de amenazas y el terrorismo. El terrorismo hablaba de medios idóneos, capaces de provocar peligro para la vida, para la integridad de la población o un sector de ello. En el delito de amenazas se habla de cualquier medio. Ya aquí, para que vayan teniendo en cuenta eso, se van precisando las diferencias. Entonces, sigo la lectura. El que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o instituciones con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella, incurrirá por esta sola conducta en prisión. Si la amenaza o intimidación recayera sobre miembros de una organización sindical o un periodista o sus familiares en razón o con ocasión al cargo o función que se desempeña, la pena aumentará de una tercera parte. Miremos las características de este tipo penal. Según su estructura, se trata de un sujeto activo indeterminado singular. Sujeto pasivo es el Estado.
Verbo rector compuesto alternativo puede ser atemorizar o amenazar, causar sensación de amenaza. Elementos descriptivos indeterminados por cualquier medio. Esto es importante porque aquí ya vamos haciendo una pequeña diferenciación entre la amenaza y el terrorismo. Objeto jurídico, seguridad pública, intimidad y libre autodeterminación. La familia, porque también se puede ser objeto de las amenazas, la familia como unidad doméstica. Objeto material, es decir, sobre quien recae la conducta, sobre una persona, sobre un grupo familiar, sobre miembro de la comunidad o institución, y se agrava si recae sobre miembro de organización sindical, un periodista o sus familiares, en razón, ojo, o con ocasión al cargo o función que desempeñe. Tiene que ir dirigido la amenaza, pero por la actividad que están desempeñando o el rol que están desplegando dentro de la sociedad. Si se amenaza a un sindicalista es precisamente por su afiliación o por su actividad sindical. Si es un periodista, ya sea por un trabajo de reportería o por un editorial o algo que tenga que ver con su ejercicio profesional. Aquí vale señalar algo, que las primeras condenas que se han dado en Colombia por el tipo penal de amenazas, que en realidad han sido muy pocas, han sido por amenazas a periodistas. Han sido muy pocas, repito, pero han sido, por lo menos que yo conozca, sobre amenazas a periodistas a través de redes sociales. Clase. Se trata de un delito de mera conducta, es decir, la mera amenaza, la mera actividad que genera, que atemoriza o genera amenaza, va a conllevar a que se consuma la conducta de la cual estamos hablando. Se trata de un tipo penal de peligro, porque en el evento de verificarse la amenaza, efectivamente ya de por sí se va a entender que se afecta el bien jurídico del que estamos hablando. Conducta instantánea, la mera realización de las amenazas va a generar la afectación, repito, del bien jurídico. Por lo tanto, no mire tentativa, hacer de mera conducta. Coparticipación. El tipo penal de amenaza puede cometerse por autoría, por coautoría, determinación y complicidad. Y repito, sobre esto, si necesitan ahondar un poco sobre el conocimiento de las formas de concurrencia de las personas en la conducta penal, pueden ubicarse o remitirse al video que habla sobre ello. Digamos algunas características de la amenaza. El acto de la intimidación puede ser real o ficticio. Fíjense que el tipo penal habla de cualquier medio. Y aquí, como les vengo diciendo, se difiere un poco del tipo penal de terrorismo, real o ficticio. Fíjense que en el ejemplo que hablábamos de la jurisprudencia que citamos hace un momento, donde aparecía la Corte Suprema, podemos ubicarnos hacia allá. La Corte Suprema señalaba, aquí está el caso, que cuando se crea una situación de zozobra o generalizada derivada de una falsa información masiva, con medios capaces de causar estragos, si esto no se prueba, que están estos medios capaces, porque fue derivada de una falsa información, pues no está en presencia del tipo penal de terrorismo, pero podría llegar a estarse en presencia de la amenaza. ¿Por qué? Porque los medios que se exigen para la amenaza son, repito, por cualquier medio, como aquí lo señalamos. Y por eso aquí hacemos hincapié que pueden ser medios reales o ficticios. Debe tener un impacto individual o colectivo propio del terrorismo, es decir, se debe generar una sensación de temor, de zozobra, y no simplemente consecuencias de temor de una persona o grupo reducido a causa de una acción. En esto es bueno aclarar que las simples amenazas de lo que comúnmente nosotros conocemos como amenazas que se pueden dar en la vida diaria no van a tipificar este tipo penal. Por ejemplo, cuando alguien le exhorta a alguien, oye, no digas tal cosa o te voy a golpear, oye, no digas tal cosa o te voy a, no sé, a sapear con el maestro o te voy a delatar con tus padres. Esas simples amenazas accesorias no hacen alusión a esta amenaza consagrada en el artículo 347. Aquí se trata de una situación que genera una sensación de intranquilidad en el individuo o en un grupo de personas sobre la cual va dirigido. Por eso que aquí señalamos, se genera un impacto individual o colectivo propio del terrorismo. Recuerden que el bien jurídico es de la seguridad pública. Entonces, las simples amenazas que se pueden dar en el tráfico normal de las personas, cuando un estudiante, por ejemplo, amenaza, utilicemos la palabra, a otro compañero con delatarlo ante el profesor, cuando una novia le dice a un novio que si no accede a tal cosa lo deja, por ejemplo, una amenaza de romper una relación, pues evidentemente en esos casos no vamos a hablar de este tipo penal, o por lo menos este tipo penal no se va a configurar. También es bueno señalar que respecto a las amenazas
no se requiere que se cumpla el fin por el cual se está amenazando. Comúnmente nosotros cuando hablamos de la amenaza tendemos a esperar que la amenaza a través de ella se provoque o se busque un resultado. Por ejemplo, cuando se amenaza a un testigo para que el testigo no vaya a rendir su declaración a un juicio. E independientemente si el testigo va o no al juicio a declarar, lo cierto es que si la intimidación se generó, podríamos estar en presencia del tipo penal de amenaza. Es decir, la finalidad que se busque con la amenaza no va a ser condición para que se tipifique la conducta de la cual estamos hablando. Las intimidaciones ocasionales no corresponden a esta modalidad típica, ya lo habíamos mencionado hace un momento, cuando nos referimos a los ejemplos que mencionamos, del novio que amenaza a la novia, de la novia que amenaza al novio, de que le va a terminar la relación, por ejemplo, si no le regala un oso de peluche. Pues no, eso no es una amenaza. De pronto es una amenaza en el entendido de como coloquialmente nosotros entendemos la palabra, pero para el derecho penal no lo será. La diferencia fundamental entre la amenaza y el terrorismo se encuentra en que el terrorismo, como acción directa contra las personas y bienes de uso colectivo, tiene un grado de inmediatez mayor al de simple amenaza. Efectivamente, el tipo penal de terrorismo tiene un mayor tanto de acción como de resultado. El impacto que genera en la población o en un sector de la población es mayor que el que va a generar la amenaza. Eso debe estar claro. Además, como lo mencionamos a un principio, el tipo penal de terrorismo requiere actos idóneos que efectivamente puedan generar peligro para la sociedad, para la comunidad y para las personas o para un sector de la población. En cambio, la amenaza puede hacer uso de medios reales o ficticios. Si la intimidación es intolerable para el ordenamiento y la seguridad pública, puede concursar con otros delitos tales como la extorsión. La amenaza es un tipo penal que genera una intimidación y a través de él se pueden llegar a cometer otras conductas punibles. Por ejemplo, cuando se amenaza a una persona o se intimida a una persona de que si no da una cuota de dinero, pues va a ser violentada o le van a matar, por ejemplo, a su familia o a sus parientes, podría llegar a concursar la conducta de amenaza con tipos penales como el de la extorsión. Instigación a delinquir, artículo 348. Señala este tipo penal. El que pública y directamente incita a otro o a otros a la comisión de determinados delitos o género de delitos incurrirá en multa. Este tipo penal es el que comúnmente se conoce como apología del delito, es decir, es la instigación o la motivación para que las personas cometan delito. Y señala el segundo inciso. Si la conducta se realiza para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, secuestro extorsivo, tortura, traslado forzoso de población u homicidio o con fines terroristas, la pena será mayor en comparación con el primer inciso, porque aquí hay un mayor resultado, tanto un mayor de valor de resultado como de acción. Es un delito de mera conducta, sujeto activo indeterminado, pasivo el Estado. Veamos algunas características de este tipo penal. El delito de apología tiene como razón de ser el sancionar a quien promueva la forma pública y directa de la realización de conductas sancionadas penalmente. Es decir, apologizar es, en términos comunes, alabar, exaltar, mostrar ante todo lo positivo de algo o de alguien. Es decir, se trata de promocionar los delitos o las conductas delictuales. Sin embargo, hay que hacer una diferenciación entre la instigación a delinquir y la participación, en este caso cuando hablamos del determinador, que se van a diferenciar por las siguientes razones. La instigación es pública y directa. La instigación es de mera conducta y se consuma independientemente si los instigados realicen o no la conducta o conductas promocionadas. En cambio, vamos a ver que el determinador o partícipe, a referirse a la realización de un delito concreto, solo corresponde a la medida que el instigado llega a la ejecución del delito, por lo menos al estado de tentativa. Y aquí, ¿qué queremos indicar? Queremos indicar que cuando se comete la instigación, ya lo hemos dicho en las características propias de este delito, es un tipo penal de mera conducta, es decir, la mera instigación, la mera incitación para que se cometan conductas punibles ya de por sí va a generar que se lleve a cabo la consumación de este tipo penal. En cambio, en la forma de participación del determinador, que está ubicado en el artículo 30 del Código Penal, cuando el determinador
motiva a otra persona a cometer un delito, ya sea por consejo, acuerdo de voluntades, coacción superable, por precio, por pago, el determinador va a responder en la medida que la persona determinada cometa o ejecute la conducta punible. Si la persona finalmente no comete la conducta punible, el determinado no va a responder. Ahora, si la persona intenta cometer la conducta punible, pero no logra cometerla por una circunstancia ajena a la voluntad, va a responder la persona, el determinador, como a grado de tentativa, al igual que la persona que ha determinado. Lo que no ocurre con la instigación, porque en la instigación la conducta, como lo vengo mencionando, es de mera conducta y la mera instigación para que se cometa un delito, la mera apología para que se cometa delito, va a conllevar a que se concrete y se consuma la conducta de la cual estamos hablando. Incitación a la comisión de delitos militares, artículo 349. Señala así. El que en beneficio de actividades terroristas incita al personal de la fuerza pública u organismos de seguridad del Estado a desertar, abandonar el puesto o el servicio o ponga en práctica cualquier medio para este fin, incurrirá en prisión de 32 a 90 meses. Seguimos con la lectura. Se sanciona a aquellas personas que provoquen a miembros de las fuerzas militares o funcionarios adscritos a órganos de seguridad para realizar conductas que faciliten actividades terroristas, desertar, abandonar el puesto de servicio. Fíjense que aquí se trata de una incitación para cometer unos delitos de forma particularizada. ¿Y cuáles son esos delitos particularizados? Delitos militares. Estos delitos son consagrados en el régimen penal militar como delitos autónomos e individualizados propios de este régimen. ¿Cuáles son esos delitos? Desertar, abandonar el puesto o el servicio. Entonces, se sanciona en este caso es al instigador y no a quien efectivamente realiza la conducta, que puede incurrir en terrorismo, delitos militares o delitos contra el DIDH, contra el derecho penal, el derecho internacional humanitario. Fíjense que la norma es clara en señalar que se va a instigar para la comisión de delitos. Los delitos militares que aquí se describen son, repito, desertar, abandonar el puesto o el servicio. Pero también puede generar cuando se ponga en práctica cualquier medio para se puede generar cuando se genere actividades que vayan a beneficiar acciones terroristas o con fines de terrorismo. La efectiva realización de los delitos en concreto no modifica en nada la situación del instigador. Es decir, más allá de que se lleguen a cometer actividades que conlleven a la incitación o que conlleven a la comisión de actos terroristas, no va a implicar que no se va a cometer la conducta de quien incita a la comisión de estos delitos de carácter militar. Se trata de un sujeto activo indeterminado, un sujeto pasivo que es el Estado, el verbo rector es incitar, elementos descriptivos en determinación de los medios para la obtención de la finalidad, es decir, que se cometan delitos de carácter militar, objeto jurídico, seguridad pública, objeto material, miembros de la fuerza pública o de organismos de seguridad del Estado, clase, de mera conducta, peligro, conductas instantáneas, no admite tentativa, de mera conducta porque es la mera incitación para que se cometan delitos militares, de peligro porque se afecta el bien jurídico de forma inmediata, conducta instantánea, por lo tanto es evidente que no admite tentativa. Admite la coparticipación, es decir, se puede cometer por autoría, por coautoría, determinación y complicidad. Hasta aquí pues la exposición, señores, dejamos acá cualquier duda, cualquier inquietud, pueden plantearlas en el respectivo foro y estaré prestos a resolverlas. Que pase buen día.